Amigo, ¿alguna vez has sentido que todo a tu alrededor se desmorona? Como si las dificultades, las pérdidas o incluso tus propios errores te estuvieran aplastando y no hubiera salida. ¿Sabías que Dios no solo ve tu situación, sino que tiene una promesa increíble para ti? Una promesa que puede transformar cada área rota de tu vida. Hoy te voy a compartir algo que puede cambiar tu perspectiva por completo. En medio de la tormenta, cuando todo parece perdido, Dios te dice: yo estoy contigo, no temas. Lo que estás a punto de escuchar no es solo una palabra de consuelo, es una promesa de restauración, fuerza y victoria, incluso en los momentos más oscuros. No te vayas, porque al final de este video verás cómo Dios no solo puede restaurar lo que has perdido, sino llevarte a un lugar de honra y bendición mucho mayor del que jamás imaginaste. Si este mensaje te toca el corazón, suscríbete al canal, dale like y déjame un comentario que diga: confío en las promesas de Dios. Queremos saber cómo esta palabra impacta tu vida hoy. Versículo 1. Isaías 41, versículo 10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Dios nos da una promesa increíble en Isaías 41, y quiero que imagines por un momento la escena. Estás en medio de una tormenta, rodeado por el caos y el temor, pero sientes una presencia firme a tu lado, alguien que te dice: no temas, porque yo estoy contigo. Es como si de repente toda esa tormenta, todo ese caos a tu alrededor quedara en segundo plano. ¿Por qué? Porque sabes que no estás solo. El Dios Todopoderoso, el Creador del universo, está caminando a tu lado. Esta es la promesa divina contra el temor. No estamos hablando de un miedo superficial, sino de esos miedos profundos que nos paralizan, esos que nos impiden avanzar. Pero la cercanía de Dios disipa esas sombras. Su presencia transforma nuestro paisaje emocional. Donde antes había oscuridad, ahora hay luz. Donde antes había incertidumbre, ahora hay paz. Y no se trata solo de tener compañía. Estamos hablando de la compañía eterna de un Dios que nunca nos abandona. En este viaje que es la vida, lleno de altos y bajos, es reconfortante saber que no navegamos solos. Podemos estar en medio de las aguas más turbulentas, pero tenemos al mejor capitán guiándonos. Él no solo sabe hacia dónde vamos, sino que también está con nosotros en cada paso del camino. Es esa seguridad, esa paz que proviene de saber que Dios está con nosotros, la que nos sostiene cuando todo lo demás parece desmoronarse. Incluso en los valles más oscuros de nuestra vida, su mano está ahí, guiándonos, sosteniéndonos, asegurándonos de que no estamos solos. Además, Dios no solo nos acompaña, sino que nos da fuerzas. Yo soy tu Dios que te esfuerzo, dice. Eso significa que cuando nos sentimos débiles, cuando parece que ya no podemos más, Él está ahí para darnos la fuerza que necesitamos. ¿Te has sentido alguna vez tan agotado emocional y espiritualmente que simplemente no puedes seguir? Todos hemos estado ahí. Pero la buena noticia es que no dependemos de nuestras propias fuerzas. Dios es una fuente inagotable de vigor espiritual. Cuando nuestras baterías emocionales y espirituales están vacías, Él las recarga con su poder. Y lo más hermoso es que, en nuestra debilidad, es cuando su fuerza se hace más evidente. Ahí es cuando vemos cómo florece su poder en medio de nuestras limitaciones. El desánimo puede ser una de las luchas más grandes que enfrentamos. Hay momentos en los que simplemente sentimos que todo está perdido, que no vale la pena seguir luchando, pero Dios, en su bondad, transforma esos momentos de desmayo en oportunidades de crecimiento. Cuando pensamos que hemos llegado al final, es cuando Él nos toma de la mano y nos levanta. Él reaviva las brasas de nuestra esperanza, insuflando su aliento divino en nuestras vidas. A veces, lo que necesitamos no es una solución rápida, sino un recordatorio de que Dios está presente, de que Él nos está renovando, de que no hemos sido olvidados. Y aquí es donde entra otra parte maravillosa de esta promesa, la ayuda perpetua de Dios. Él no nos deja a nuestra suerte. Dice: siempre te ayudaré. No es una ayuda temporal, no es una promesa que caduca, es un compromiso eterno. Dios está con nosotros en cada estación de la vida, en los momentos altos y bajos, en las alegrías y en los dolores. Su mano invisible nos sostiene cuando más lo necesitamos, en esos momentos cruciales cuando parece que todo se viene abajo. Y lo hace por amor,
porque su amor por nosotros no tiene fin. Pero esta ayuda no es solo teórica, es práctica. Dios no solo nos dice, estoy contigo, y luego desaparece. No, Él está presente de maneras tangibles en nuestra vida cotidiana. A veces, la ayuda divina llega a través de una palabra de aliento de un amigo, un versículo que nos llega en el momento justo, o incluso una paz inexplicable que sentimos en medio del caos. Reconocer y recibir esa ayuda es clave. Tenemos que estar atentos a cómo Dios está obrando en nuestras vidas, porque muchas veces su ayuda llega de formas inesperadas. Y es importante que colaboremos con esa gracia divina, que pongamos nuestro esfuerzo junto con su poder. Dios también promete sostenernos con su diestra de justicia. Esta frase es poderosa porque la diestra de Dios es un símbolo de poder y autoridad. Es como si Dios nos estuviera abrazando firmemente, manteniéndonos erguidos en medio de la tormenta. Su justicia es el fundamento de nuestra seguridad. Sabemos que, porque Él es justo, no dejará que las cosas se salgan de su control. Su justicia garantiza el cumplimiento de sus promesas. Podemos descansar en eso, sabiendo que, aunque las cosas a nuestro alrededor parezcan injustas o caóticas, Dios está obrando desde un lugar de justicia perfecta. Él nunca falla. La fidelidad de Dios se manifiesta en su sustento constante. A lo largo de nuestra vida, vemos cómo Dios cumple lo que promete. Su equilibrio perfecto entre misericordia y rectitud nos asegura que estamos en las mejores manos. No es un Dios distante que nos observa desde lejos. Es un Padre cercano que cuida de cada detalle, que se preocupa por nosotros y que siempre está dispuesto a actuar en nuestra defensa. Pero tal vez te preguntes, ¿cómo transformamos ese miedo en confianza? Es un proceso. No sucede de la noche a la mañana. Pero uno de los pasos más importantes es aprender a anclar nuestros pensamientos en las promesas de Dios. Cuando el temor empieza a invadirnos, podemos tomar las palabras de Isaías y recordarlas una y otra vez. No temas, porque yo estoy contigo. Esta renovación de la mente es clave. Podemos practicar técnicas como la meditación en la palabra de Dios, tomar tiempo cada día para enfocarnos en sus promesas y permitir que ellas transformen nuestra manera de pensar. Vivir una vida libre de temor no solo nos beneficia a nosotros, sino que también se convierte en un testimonio para los demás. Cuando otras personas ven cómo enfrentamos la vida con una confianza inquebrantable en Dios, se inspiran. Nuestra vida se convierte en una historia viviente del poder transformador de la fe. Historias de personas que han superado el miedo gracias a su confianza en Dios son poderosos recordatorios de que, si Dios lo hizo por ellos, también puede hacerlo por nosotros. Aplicar esta promesa divina en nuestra vida diaria es más que solo recitar un versículo. Se trata de vivirlo. Algo que puedes hacer es crear rituales matutinos, momentos en los que, antes de comenzar el día, medites en Isaías. Haz de este versículo un ancla espiritual que te acompañe durante todo el día. En momentos de crisis, cuando el temor vuelva a surgir, ten recordatorios visuales o auditivos que te lleven de nuevo a esta promesa. Rodearte de una comunidad de fe que te apoye, que te recuerde estas verdades, también es fundamental. No estamos llamados a caminar solos. Hoy, Dios te invita a descansar en su abrazo inquebrantable, a recordar que Él está contigo, que no importa lo que enfrentes, su mano te sostiene. Él te dará la fuerza que necesitas, te ayudará en cada paso y te mantendrá firme con su justicia. No temas, porque Dios está contigo siempre. Versículo 2, Salmo 23, versículo 3. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. El Salmo 23 nos habla de un pastor que no solo nos guía, sino que restaura nuestras almas. Cuando dice confortará mi alma, no se trata solo de un consuelo superficial, como un alivio temporal del dolor. Es una renovación profunda, una restauración completa que abarca nuestro ser emocional, mental y espiritual. Dios no está interesado en sanar solo lo que se ve. Él va más allá, toca las heridas que nadie más puede ver, aquellas cicatrices invisibles que llevamos en el corazón y que muchas veces ni nosotros mismos podemos identificar del todo. Él, con una ternura infinita, venda nuestras heridas y restaura lo que el mundo ha roto. Y esta restauración no es algo que ocurre una sola vez, es un proceso continuo. A lo largo de nuestra vida, mientras enfrentamos pruebas, decepciones y dificultades, Dios sigue confortando, sigue renovando nuestro ser, preparándonos para caminar en las sendas de justicia. Estas sendas de justicia
de las que habla el versículo no son caminos fáciles, pero son los caminos correctos. Representan el camino de la rectitud, el camino de la integridad que Dios nos llama a seguir. En un mundo lleno de confusión, donde muchas veces no sabemos qué decisión tomar o qué camino elegir, Dios nos ofrece su guía. Nos dirige por caminos que tal vez no entendemos de inmediato, pero que siempre nos llevan hacia la vida, hacia la justicia. A veces, esos caminos pueden parecer contrarios a lo que el mundo ofrece, porque el mundo nos muestra caminos engañosos, caminos que parecen más atractivos o más sencillos. Pero Dios, como un pastor fiel, nos conduce por sendas que nos llevan a su paz y a su propósito, y lo hace por amor de su nombre. Esta frase es tan poderosa, porque en la cultura hebrea, el nombre de Dios representa todo lo que Él es, su carácter, su reputación, su esencia. Dios actúa no solo por nosotros, sino también porque su nombre es fiel, porque su carácter es inmutable. Cuando seguimos sus sendas de justicia, lo hacemos sabiendo que Él es fiel a su naturaleza. Él no puede fallar, no puede ser infiel a lo que ha prometido. La seguridad que esto nos da es inmensa, porque confiamos en un Dios que no cambia, en un Dios que siempre actúa conforme a su amor y misericordia. Es por su nombre, por su gloria, que Él nos guía y nos sostiene. Y eso significa que, aun cuando nos sintamos débiles, aun cuando no tengamos fuerzas, Dios sigue siendo fiel porque su nombre es digno. Hay una interconexión hermosa entre el consuelo que Dios nos da y la guía que Él provee. Cuando Dios restaura nuestra alma, nos está preparando para seguir su guía. No podemos caminar por las sendas de justicia si primero no hemos sido restaurados. El consuelo que recibimos de Dios nos da la fortaleza y la paz necesarias para seguir adelante, para tomar decisiones difíciles y para caminar con confianza, sabiendo que Él está con nosotros. Y al mismo tiempo, esa guía divina es en sí misma un consuelo continuo. Saber que no estamos caminando solos, que Dios va delante de nosotros, que nos está dirigiendo en cada paso, nos llena de paz. Nos da una calma profunda, esa certeza de que, aunque no sepamos lo que viene, Dios sí lo sabe y nos está llevando por el camino correcto. En nuestra vida diaria, es importante que aprendamos a reconocer esos momentos de restauración divina. A veces, estamos tan enfocados en nuestras preocupaciones, en las cosas que nos faltan o en lo que no está funcionando, que no nos damos cuenta de cómo Dios está ya trabajando en nuestra vida, cómo está restaurando nuestra alma poco a poco. Tal vez sea en un momento de oración, en una palabra de ánimo de alguien cercano, o en una pausa silenciosa en medio de un día agitado. Dios está ahí, renovándonos, restaurándonos, y es fundamental que tomemos el tiempo para detenernos y reconocer su mano en esas pequeñas restauraciones cotidianas. Discernir las sendas de justicia en nuestras decisiones concretas es otro aspecto importante. ¿Cómo sabemos que estamos siguiendo la guía de Dios? Una forma práctica de hacerlo es a través de la oración y la meditación en su palabra. Cuando enfrentamos decisiones en nuestro trabajo, en nuestras relaciones o en cualquier área de nuestra vida, necesitamos buscar activamente la dirección de Dios. Preguntarnos, ¿este camino honra a Dios? ¿Estoy actuando con integridad? ¿Estoy reflejando el carácter de Cristo en esta decisión? Estas son las preguntas que nos ayudan a discernir las sendas de justicia. No siempre es fácil, pero cuando nos mantenemos conectados a Dios, Él nos da la sabiduría y el discernimiento para saber qué camino tomar. Vivir con la conciencia del nombre de Dios también debe ser una parte fundamental de nuestra vida diaria. Saber que nuestras acciones reflejan su carácter nos impulsa a vivir de una manera que honre su nombre. No es que tengamos que ser perfectos, pero sí debemos esforzarnos por vivir de una manera que muestre el amor, la gracia y la misericordia de Dios al mundo que nos rodea. Cada decisión que tomamos, cada palabra que decimos, tiene el potencial de reflejar el nombre de Dios. Y cuando vivimos con esa conciencia, comenzamos a ver nuestras vidas como una oportunidad para glorificar a Dios en todo lo que hacemos. Dios es ese pastor que con manos gentiles y poderosas a la vez nos guía por sendas de justicia, vendando nuestras heridas invisibles, restaurando nuestro corazón cansado y llevándonos siempre hacia lo que es mejor para nosotros. Él no nos deja vagar sin rumbo, ni permite que el dolor nos destruya. En lugar de eso, Él lo transforma, lo usa para fortalecernos, para purificarnos y para prepararnos para lo que está por venir.
Imagina por un momento cómo sería caminar por una senda iluminada por la justicia de Dios, una senda que, aunque esté rodeada de sombras y valles oscuros, siempre tiene un faro de luz adelante, que es el amor y la fidelidad de Dios. Esa es la promesa que tenemos. Aunque el camino sea difícil, aunque el dolor sea real, Dios nos lleva por el camino correcto, un camino que no solo nos guía, sino que también nos da consuelo en cada paso. Versículo 3. Salmo 37, versículo 4. Deleítate asimismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. El Salmo nos da una promesa hermosa y profunda. Deleítate asimismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Ahora, cuando hablamos de deleitarse en Dios, estamos hablando de algo más que una emoción pasajera o una satisfacción superficial. No es solo sentirse bien en un momento, es un deleite que transforma todo nuestro ser. En el contexto bíblico, deleitarse en Dios significa encontrar en Él nuestra fuente de gozo más profunda. Es disfrutar de su presencia, de su amor y de su propósito para nuestras vidas. No se trata solo de lo que Dios puede hacer por nosotros, sino de quién es Él para nosotros. A menudo, podemos confundir el deleite en Dios con algo más superficial. El mundo nos ofrece tantas distracciones, tantas fuentes de felicidad temporal, que podemos pensar que esas cosas nos darán lo que realmente necesitamos. Pero el verdadero gozo, el gozo profundo que nos sostiene en cada situación, solo se encuentra en una relación genuina con Dios. Es ese gozo que no depende de lo que está sucediendo a nuestro alrededor, sino que brota de lo que está sucediendo dentro de nosotros, de nuestra conexión viva y constante con el Creador. ¿Y cómo cultivamos ese deleite genuino? Comienza con una búsqueda intencional de Dios. Pasar tiempo con Él, en su palabra, en oración, en adoración. Es un proceso de permitir que nuestro corazón se alinee cada vez más con el suyo. Cuando nos deleitamos en Dios, algo maravilloso ocurre. Nuestros deseos empiezan a cambiar. Los deseos que alguna vez fueron egoístas, centrados en nosotros mismos, comienzan a alinearse con la voluntad de Dios. Ya no se trata solo de lo que queremos, sino de lo que Dios quiere para nosotros, porque comenzamos a ver que sus deseos son mejores, más elevados. Él no está interesado en cumplir caprichos egoístas, sino en transformar nuestros corazones para que deseemos lo que realmente nos llenará. El deleite en Dios cambia nuestras prioridades, cambia lo que valoramos y nos lleva a vivir una vida centrada en Él. Y cuando nuestros deseos se alinean con su voluntad, entonces podemos ver cómo Él concede esas peticiones. Esta promesa del Salmo no es solo una oferta de satisfacción inmediata. Dios no dice, haz esto y te daré todo lo que quieras. La promesa es condicional, pero no de manera contractual. Primero, debe haber un deleite genuino en Él. Primero, debemos aprender a encontrar nuestra satisfacción en Dios. Y cuando eso sucede, entonces las peticiones de nuestro corazón comienzan a reflejar su voluntad. En la Biblia podemos ver muchos ejemplos de esto. Personas que, al deleitarse en Dios, vieron cómo sus vidas fueron transformadas, cómo sus deseos cambiaron y cómo Dios respondió a esos deseos. No siempre como esperaban, pero siempre de una manera que reflejaba su perfecta sabiduría y amor. El contraste con las fuentes mundanas de felicidad es evidente. El mundo nos ofrece tantas cosas que prometen satisfacción, pero que al final siempre nos dejan vacíos. Los logros, las posesiones materiales, las relaciones, todas estas cosas pueden ser buenas, pero si ponemos nuestra esperanza en ellas, si creemos que ahí encontraremos la satisfacción final, nos vamos a decepcionar. Esas cosas son temporales y siempre dejan un vacío. Pero cuando nuestra satisfacción está en Dios, cuando nuestro deleite está en Él, encontramos algo que no se desvanece. Testimonios de personas que lo han intentado todo, que han alcanzado lo que pensaban que les haría felices, pero que finalmente encontraron la verdadera satisfacción solo en Dios, son un recordatorio poderoso de que solo Él puede llenar ese espacio en nuestros corazones. Confianza y deleite van de la mano. No podemos deleitarnos plenamente en Dios si no confiamos en Él. La confianza en Dios es lo que nos permite descansar en su presencia, sabiendo que Él tiene el control de todo. Esa confianza es lo que alimenta nuestro deleite, porque cuando confiamos en que Dios es bueno, que su plan es perfecto,
que Él está obrando en nuestras vidas, entonces podemos disfrutar verdaderamente de Él. Pero a veces, los obstáculos de la vida nos hacen difícil confiar. Quizás has pasado por situaciones en las que te preguntaste, ¿dónde está Dios en todo esto? Pero es en esos momentos, cuando parece más difícil confiar, cuando más necesitamos recordar que Dios es fiel. Superar esos obstáculos requiere fe. Requiere recordar todas las veces que Dios ha sido fiel en el pasado y creer que Él no ha cambiado. Ahora, ¿cómo podemos aplicar esto de manera práctica? ¿Cómo nos deleitamos en Dios en el día a día? Primero, necesitamos una vida devocional consistente. No se trata de cumplir con una lista de cosas por hacer, sino de realmente pasar tiempo con Dios, de buscar su rostro. La gratitud también juega un papel clave. Cuando empezamos a ver y agradecer las bendiciones que Dios ya nos ha dado, nuestro corazón comienza a cambiar, a llenarse de gozo en Él. Además, ser parte de una comunidad de fe es crucial. Juntos, podemos animarnos, edificarnos y recordar el gozo que tenemos en Dios. Y hay prácticas espirituales que profundizan nuestra conexión con Él. La oración contemplativa, la meditación en su palabra, la adoración sincera. Todo esto nos ayuda a vivir en un deleite constante en nuestro Señor. Este deleite en Dios no solo afecta nuestra relación con Él, también impacta nuestras relaciones con los demás y las decisiones que tomamos. Cuando estamos llenos del gozo de Dios, eso se refleja en cómo tratamos a los demás. Nuestras relaciones se enriquecen, porque no estamos buscando que las personas nos llenen de la manera en que solo Dios puede hacerlo. En lugar de exigir de los demás, podemos dar. Además, nuestras decisiones morales y éticas se ven influenciadas por este deleite. No se trata de cumplir reglas por obligación, sino de vivir una vida que agrade a Dios porque eso es lo que realmente deseamos. Y cuando vivimos de esta manera, cuando el deleite en Dios es central en nuestras vidas, nuestro testimonio impacta a los que nos rodean. Otros pueden ver en nosotros la diferencia que Dios hace, y eso les lleva a querer conocer más sobre el Dios que nos llena de tal gozo y paz. Así que, hoy te invito a buscar ese deleite en Dios. No es algo inalcanzable, está disponible para ti, sin importar tus circunstancias actuales. Dios quiere ser tu fuente de satisfacción, de gozo verdadero. Y cuando aprendes a deleitarte en Él, verás cómo tus deseos cambian, cómo tu vida se transforma y cómo Él concede las peticiones de tu corazón. Versículo 4. Romanos 8, versículo 8. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Dios nos ha dado una promesa poderosa en Romanos. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Este versículo no es solo una declaración alentadora, es una verdad profunda que debe anclarse en lo más profundo de nuestro ser. Dios nos asegura que no importa lo que enfrentemos, Él está orquestando todas las cosas para nuestro bien. Pero, ¿qué significa realmente bien? A veces, lo que es bueno para nosotros no siempre es agradable en el momento. Hay cosas que nos suceden que pueden parecer dolorosas, confusas e incluso injustas. Pero desde la perspectiva de Dios, cada circunstancia tiene un propósito mayor, una razón más profunda que, aunque no la comprendamos de inmediato, es para nuestro bien último. Dios es especialista en transformar adversidades. Solo tenemos que mirar las historias de personajes bíblicos como José, quien fue vendido como esclavo por sus propios hermanos, y aún así, Dios usó esa traición para ponerlo en una posición de poder donde pudo salvar a su familia y a una nación entera. O consideremos a Pablo, quien sufrió innumerables persecuciones, naufragios y encarcelamientos, pero a través de todo eso, el mensaje del Evangelio se extendió por todo el mundo. Así también, Dios toma nuestras pruebas y las usa para un propósito mayor. Lo que parece ser una pérdida, una tragedia o una temporada de oscuridad, Dios lo convierte en parte de su plan perfecto. No siempre vemos el cuadro completo, pero podemos confiar en que Él sí lo ve. El amor a Dios es la clave para experimentar esta promesa. A los que aman a Dios, dice el versículo, no es solo un amor superficial, sino un amor profundo y transformador. Cuando amamos a Dios, nuestra perspectiva cambia. Ya no vemos las dificultades como obstáculos insuperables, sino como oportunidades para ver a Dios obrando en nuestras vidas. Este amor nos lleva a confiar en su carácter, en su bondad,
incluso cuando las circunstancias no parecen reflejarlo. Amar a Dios nos da la capacidad de ver más allá del dolor y de la incertidumbre, y de saber que Él está trabajando a nuestro favor, incluso en los momentos más oscuros. Pero, ¿cómo cultivamos este amor a Dios? No es algo que sucede de la noche a la mañana. Es una relación que se construye día a día, en la intimidad con Él, en la oración, en la adoración y en la lectura de su palabra. Cada vez que dedicamos tiempo a estar con Dios, nuestro amor por Él crece, y con ese amor viene una confianza inquebrantable en su promesa. No siempre es fácil amar a Dios cuando estamos atravesando tiempos difíciles, pero es precisamente en esos momentos cuando nuestro amor y nuestra fe se profundizan. Cuando elegimos confiar en Él, aun cuando no entendemos lo que está pasando, estamos demostrando ese amor. El versículo también nos habla del propósito divino en nuestras vidas. Conforme a su propósito son llamados. Dios no solo promete que todas las cosas nos ayudan a bien, sino que lo hace en el contexto de su propósito para nuestras vidas. Cada uno de nosotros tiene un llamado único, un propósito que Dios ha diseñado desde antes de la creación del mundo. Y todo lo que sucede en nuestras vidas, bueno o malo, está alineado con ese propósito. A veces nos preguntamos por qué estamos atravesando ciertas pruebas o por qué ciertos sueños parecen no cumplirse. Pero cuando confiamos en que Dios tiene un propósito mayor, podemos descansar en la certeza de que cada experiencia, cada prueba, es parte de ese plan perfecto. La soberanía de Dios es lo que asegura que este propósito se cumpla. Él orquesta cada detalle, cada circunstancia, cada relación, para nuestro bien y para su gloria. A veces, intentamos tomar el control de nuestra vida, pensar que si hacemos todo bien, entonces todo saldrá como planeamos. Pero la verdad es que no siempre es así, y ahí es donde entra la soberanía de Dios. Él tiene el control, y aunque nos ha dado el libre albedrío para tomar decisiones, sus planes no fallan. Incluso cuando nuestras decisiones nos llevan por caminos difíciles, Dios puede redirigirnos, orquestando cada detalle para nuestro bien final. El bien del que habla este versículo no siempre es el éxito o la comodidad. A menudo, el bien que Dios tiene en mente es nuestra transformación personal. Él quiere que seamos conformados a la imagen de su Hijo, Jesús. A veces, eso requiere que pasemos por el fuego, que enfrentemos pruebas que nos purifiquen, que nos hagan más como Cristo. El crecimiento espiritual no siempre es fácil, pero es siempre para nuestro bien. Dios no está tan interesado en nuestra comodidad como lo está en nuestra santidad. Y cuando empezamos a ver nuestras pruebas desde esa perspectiva, comenzamos a entender que, aunque el camino sea difícil, el destino vale la pena. Pero, ¿cómo vivimos confiando activamente en esta promesa? Una de las maneras más prácticas es desarrollar una perspectiva eterna. Cuando nuestras miras están en lo temporal, nos desesperamos ante los problemas presentes. Pero cuando recordamos que nuestras vidas son parte de un plan mucho más grande, podemos enfrentar las dificultades con una nueva perspectiva. También podemos practicar la gratitud en todas las situaciones. No significa que estemos agradecidos por el dolor en sí, pero sí podemos agradecer a Dios porque sabemos que Él está obrando en medio de todo, que hay algo más allá de lo que podemos ver. En los momentos de crisis, esta promesa de Romanos se vuelve una ancla. Podemos meditar en ella, orar sobre ella, recordarla una y otra vez. Es en esos momentos cuando necesitamos tomarla y hacerla nuestra. Algunas personas han encontrado útil llevar un diario de transformación, donde registran cómo Dios ha estado obrando en sus vidas, cómo ha cumplido su promesa en momentos pasados y cómo están viendo su mano ahora. Este acto de registrar nos ayuda a ver más claramente cómo Dios está cumpliendo su promesa, incluso cuando no lo notamos de inmediato. También tenemos la oportunidad de compartir esta promesa con otros. En momentos de crisis, muchas personas necesitan consuelo y esperanza. Romanos es una promesa que podemos ofrecer no como una solución mágica, sino como un recordatorio de que Dios está en control, de que Él está obrando para bien. Al compartir nuestros testimonios personales de cómo hemos visto a Dios orquestar nuestras vidas para bien, podemos ser una fuente de ánimo y fe para los demás. Nuestros testimonios se convierten en herramientas poderosas para evangelizar, para mostrar a otros que, aunque la vida sea difícil, hay esperanza en Cristo. Esta promesa también tiene una dimensión comunitaria. Romanos no es solo para individuos, es para la Iglesia como cuerpo. Dios está orquestando todas las cosas para el bien de su pueblo,
no solo para nosotros como individuos, sino para todos nosotros como una familia en Cristo. En la comunidad de fe, podemos discernir juntos el bien de Dios, apoyarnos mutuamente y recordar que Dios está trabajando en medio de todas nuestras circunstancias colectivas. Como iglesia, tenemos la responsabilidad de crear una cultura de confianza y esperanza, donde otros puedan ver cómo Dios está obrando para bien, incluso en medio de las dificultades. Hoy te invito a confiar en esta promesa. No importa lo que estés enfrentando, no importa cuán oscura parezca la situación, Dios está obrando para tu bien. Él está orquestando todo, cada detalle, cada circunstancia, para cumplir su propósito en tu vida. Y puedes estar seguro de que ese propósito es bueno, porque Dios es bueno. Versículo 5. Éxodo 14, versículo 14. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Dios nos da una promesa increíble en Éxodo 14:14 cuando dice, Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. ¿Te imaginas el poder detrás de esas palabras? No estamos hablando de una batalla cualquiera, sino de la intervención divina, la promesa de que el Creador del universo está de nuestro lado, luchando nuestras batallas. Es fácil sentirse abrumado cuando las dificultades nos rodean, pero Dios, en su amor y poder, nos asegura que no tenemos que enfrentar nada solos. Él se compromete a luchar por nosotros. Y eso es algo que debe cambiar nuestra perspectiva por completo. A veces, sentimos que todo depende de nosotros, que debemos cargar con el peso de la batalla. Pero este versículo nos enseña que no se trata de nuestra fuerza, ni de nuestra capacidad, sino del poder de Dios. Piensa en ello por un momento. Cuando estamos enfrentando luchas, ya sea en nuestra familia, en nuestro trabajo o en nuestra propia mente, la batalla no recae sobre nuestras fuerzas. No somos nosotros quienes debemos encontrar la salida. Es Dios quien pelea por nosotros. Él nos pide que confiemos en su poder, en su promesa de intervenir. Lo que sucedió con Israel en el Éxodo no es solo una historia antigua, es una realidad que también se aplica a nosotros hoy. El contexto del Éxodo nos ayuda a entender mejor esta promesa. Israel estaba atrapado entre el ejército egipcio y el Mar Rojo. Imagina la escena, el pánico que debieron haber sentido viendo que no había escapatoria, que no había solución humana posible. Tal vez has estado en una situación así, en la que miras a tu alrededor y no ves salida. Es en esos momentos cuando la desesperación nos invade, cuando sentimos que no tenemos el control de nada. Pero justo cuando parece que todo está perdido, es ahí donde Dios se manifiesta con mayor poder. Fue en ese momento crítico que Dios abrió el Mar Rojo, mostrando que aunque no haya soluciones visibles, Él siempre tiene un plan. Y aquí es donde Dios nos invita a confiar completamente en Él. Nuestra tendencia humana es luchar por nuestra cuenta, intentar controlar todo lo que sucede a nuestro alrededor. Nos esforzamos, nos agotamos y muchas veces llegamos a nuestros límites. Pero Dios nos está llamando a soltar ese control, a reconocer que nuestra capacidad es limitada y que su poder es infinito. Confiar en Dios no es fácil, lo sé. Nos gusta tener el control, nos gusta saber cómo se van a resolver las cosas. Pero la confianza en Dios es un acto de fe. Es decirle, Señor, no entiendo cómo vas a hacerlo, pero confío en que tú tienes el control. Cuando Dios dice, estaréis tranquilos, no está hablando de pasividad. No se trata de cruzarnos de brazos y esperar que las cosas se resuelvan por sí solas. Se trata de una paz activa, una calma basada en la fe. Es estar tranquilos en medio de la tormenta, sabiendo que, aunque no podemos ver la salida, Dios ya tiene la victoria asegurada. Esa paz, esa calma sobrenatural, es algo que solo podemos experimentar cuando confiamos plenamente en que Dios está obrando, incluso cuando no lo podemos ver. Esa paz es lo que nos permite seguir adelante, aun cuando todo a nuestro alrededor parece caótico. Y lo más maravilloso es que, cuando Dios pelea por nosotros, la victoria está garantizada. No es una cuestión de si ganaremos, es una cuestión de cuándo. Dios no solo lucha nuestras batallas, Él asegura el resultado. Podemos estar completamente seguros de que el final ya está en sus manos. Y esa certeza, esa seguridad, cambia nuestra actitud frente a los desafíos. Ya no enfrentamos las dificultades con miedo, sino con confianza. Sabemos que el Dios Todopoderoso está obrando, y eso nos da una fuerza y una paz que nada más puede darnos. Ahora,
Es importante aplicar esta promesa a nuestras vidas diarias. Todos enfrentamos nuestros propios ejércitos egipcios, esas situaciones que nos hacen sentir atrapados y sin salida. Tal vez sea una enfermedad, un problema familiar o una crisis financiera. Lo que sea, Dios nos invita a identificar esas batallas y entregárselas. Pero, ¿cómo hacemos esto en la práctica? Primero, debemos soltar el control. Es un proceso y no siempre es fácil, pero cada día podemos tomar pequeñas decisiones que demuestran nuestra confianza en Dios. Podemos decir, Señor, no sé cómo resolver esto, pero confío en que tú sí. Y para inspirarnos aún más, hay tantos testimonios de personas que han visto a Dios pelear por ellas. Personas que estaban en situaciones imposibles, pero que al confiar en Dios, vieron la victoria de maneras que jamás imaginaron. Estas historias no solo nos alientan, sino que nos recuerdan que Dios sigue siendo fiel. Lo que hizo por ellos, lo puede hacer por nosotros. Finalmente, quiero hablarte del contraste entre nuestras propias luchas y la intervención divina. Cuando intentamos luchar por nuestra cuenta, nos encontramos con nuestras limitaciones. Nos agotamos, nos frustramos y muchas veces nos sentimos derrotados antes de empezar. Pero cuando permitimos que Dios entre en la batalla, todo cambia. Su acción es infinitamente más efectiva que cualquier cosa que podamos hacer por nuestra cuenta. Pero eso no significa que no tengamos un papel. Nuestro papel es colaborar con Él, seguir sus instrucciones y estar atentos a su dirección. No se trata de que no hagamos nada, sino de que dejemos que Dios tome el liderazgo, sabiendo que solo Él puede llevarnos a la victoria. Dios nos ha dado una promesa increíble. Él pelea por nosotros, y eso nos da la confianza y la tranquilidad que necesitamos para enfrentar cualquier situación. Hoy te invito a soltar tus cargas, a dejar que Dios entre en tu batalla y a confiar en que su victoria ya está asegurada. ¿Estás listo para ver cómo Dios obra en tu vida? Versículo 6. Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. 2 versículo 25. A veces, cuando pensamos en restauración, podemos imaginar que todo lo que se ha perdido ya no tiene vuelta atrás. Pero si tomamos el tiempo para sumergirnos en la palabra de Dios, encontramos algo completamente diferente. En Joel, Dios promete que Él restaurará los años que comió la langosta. Este versículo, tan poderoso y lleno de esperanza, nos habla de una restauración completa. Pero, ¿qué significa realmente? Pensemos en los años que sentimos que hemos perdido. Relaciones que se rompieron, oportunidades que dejamos escapar, sueños que no se cumplieron. Todo esto Dios lo ve y promete una restauración que no solo devuelve lo que se perdió, sino que lo hace de manera abundante, mucho más de lo que imaginamos. Cuando el profeta Joel habla de las langostas, no está hablando solo de un insecto destructivo. La langosta representa esas temporadas de devastación en nuestras vidas, cuando parece que todo ha sido arrasado y no queda nada. Quizás tú te sientas así ahora, mirando alrededor y viendo solo ruinas. Pero aquí está la buena noticia. Dios no solo observa las ruinas de nuestra vida, Él promete restaurarlas, y no solo devolvernos lo que perdimos, sino darnos aún más. Esa es la verdadera promesa de Joel, una restitución completa. Ahora, hablemos del proceso de restauración espiritual. Este no es un proceso instantáneo, es un viaje donde Dios toma nuestro dolor, nuestro sufrimiento, y lo transforma en propósito. He conocido personas que han atravesado temporadas terribles de pérdida, y sin embargo, en medio de ese dolor, encontraron un nuevo llamado, una misión que nunca imaginaron. Y no es porque fueran más fuertes o mejores, sino porque se permitieron ser transformados por la gracia divina. Esa gracia es lo que cambia todo, lo que transforma una vida rota en una vida con propósito. Es importante entender que, muchas veces, nuestro mayor crecimiento espiritual viene precisamente en medio de las dificultades. Yo mismo he pasado por temporadas donde todo parecía oscuro, pero fue en esos momentos que mi fe creció de maneras inesperadas. Dios utiliza esas pruebas para hacernos más fuertes, para refinarnos y prepararnos para lo que viene. En medio del sufrimiento, puede que no veamos el propósito, pero cuando miramos hacia atrás, podemos ver cómo Dios utilizó cada momento para guiarnos hacia su plan perfecto. El sufrimiento en muchos casos no es el fin, es solo una parte del proceso. Dios tiene un plan soberano, incluso en nuestros momentos más oscuros.
A veces nos preguntamos, ¿por qué estoy pasando por esto? Pero lo cierto es que Dios está trabajando, incluso cuando no podemos verlo. Él está tejiendo algo hermoso, algo que solo comprenderemos más adelante. Y luego está el tema de la espera. La espera, que puede ser tan difícil, es una parte esencial del proceso de restauración. A lo largo de mi vida, he aprendido que durante esos tiempos de espera, Dios está desarrollando nuestro carácter, está profundizando nuestra fe, enseñándonos a confiar más plenamente en Él. A menudo, lo que vemos como una demora, Dios lo ve como preparación. Él nos está preparando para recibir bendiciones más grandes de lo que podemos imaginar. Pero mientras esperamos, también aprendemos a depender completamente de Él. No es fácil, lo sé. Yo mismo he luchado con la espera, preguntándome si alguna vez vería las promesas de Dios cumplidas en mi vida. Pero es en esa dependencia, en esa entrega total, donde experimentamos el poder transformador de Dios de manera más profunda. Él nos sostiene en medio de la adversidad y nos da la fuerza para seguir adelante. Y cuando finalmente llega la restauración, no es solo una simple recuperación de lo que se perdió. Dios promete abundancia. Esa es la belleza de la restauración divina. No solo superamos lo que hemos perdido, sino que Dios multiplica las bendiciones. He visto esto una y otra vez, en mi vida y en la vida de otros. Dios nos asombra con su generosidad, nos da mucho más de lo que pedimos o imaginamos. Por eso, cuando hablamos de restauración, no estamos hablando solo de recuperar lo que se ha perdido. Estamos hablando de un testimonio del poder transformador de Dios, un poder que cambia vidas, que restaura lo que parecía irrecuperable y que nos lleva a un lugar de abundancia y bendición. Y aunque el camino pueda ser difícil, siempre hay esperanza. Dios nos llama a confiar en sus promesas, incluso cuando no podemos ver el final del camino. Su fidelidad es nuestra ancla en medio de la tormenta. Cada prueba tiene un propósito redentor que al final nos llevará a experimentar la plenitud de su plan. Versículo 7. Jeremías 30, versículo 17. Mas yo haré venir sanidad para ti, y sanaré tus heridas. Dios nos ha dado una promesa increíble a través de Jeremías 30, donde dice, yo haré venir sanidad para ti, y sanaré tus heridas. Estas palabras no solo son alentadoras, son transformadoras. Dios no nos ofrece una sanidad superficial, de esas que solo tapan las heridas. La sanidad que Él promete es completa, profunda, tanto para nuestro cuerpo como para nuestro corazón. Él sabe que hay heridas que van más allá de lo físico, heridas en el alma, y su promesa de sanidad abarca todo. Hay momentos en los que sentimos que nuestras heridas son demasiado grandes, que ya hemos sufrido demasiado como para esperar algo mejor. Pero, ¿sabes? Esta promesa de sanidad es para todos, sin importar cuán profundo sea el dolor. Quizás te sientas rechazado o olvidado, tal vez pienses que nadie entiende lo que estás viviendo, pero Dios ve todo. Él no olvida ni ignora tu sufrimiento. Sión, mencionada en este versículo, representa a aquellos que han sido desechados, olvidados, esos que la sociedad ha decidido que no valen la pena. Y puede que tú también te sientas así, como si ya nadie te recuerda, como si tu dolor no importa. Pero Dios no funciona de esa manera. Él siempre se acuerda de nosotros, y no solo eso, Él valora a los que el mundo ha desechado. Las experiencias dolorosas que has vivido no son lo que define tu futuro. Dios es quien lo define, y su promesa es clara. Él va a sanar tus heridas. La restauración no es solo un acto de poder de Dios, es una manifestación de su amor profundo por nosotros. Dios no mira nuestras circunstancias y nos deja donde estamos. Él ve nuestro valor más allá del dolor, más allá del rechazo. La restauración que Él ofrece no es simplemente reparar lo roto. Él toma lo que fue despreciado, lo que fue considerado sin valor, y lo convierte en algo hermoso. Así es como obra su amor, transformando lo que el mundo ha descartado en algo precioso. Esta promesa de restauración tampoco se limita solo a nosotros como individuos. Dios tiene un plan para comunidades enteras, para naciones. Su deseo es sanar relaciones rotas, restaurar estructuras sociales que han sido destruidas y renovar las áreas de nuestras vidas y nuestras sociedades que han caído en desolación. Es un proceso que no solo trae sanidad a nuestros corazones, sino que también transforma nuestro entorno. Piensa en aquellos lugares en tu vida o en tu comunidad que necesitan sanidad y restauración. Dios está más que dispuesto a actuar ahí también. Confiar en este proceso de sanidad divina no siempre es fácil.
Muchas veces las circunstancias nos hacen dudar y el dolor nos hace pensar que tal vez Dios no está obrando. Pero aunque no lo veamos, Él está trabajando. Parte de este proceso implica tener paciencia, perseverancia. La sanidad de Dios no siempre ocurre en el momento que esperamos, pero eso no significa que no va a llegar. Mientras esperamos, podemos confiar en su fidelidad, porque si algo nos ha mostrado Dios a lo largo de la historia, es que Él siempre cumple sus promesas. Lo que es hermoso de la sanidad de Dios es que nuestras cicatrices, esas marcas que quedaron de las batallas que hemos librado, se convierten en testimonios de su poder. Esas cicatrices cuentan una historia, no de derrota, sino de restauración. Dios toma esas cicatrices y las usa como evidencia de su fidelidad. Y al compartir nuestra historia de sanidad, podemos inspirar a otros, mostrando que, si Dios lo hizo por nosotros, también lo puede hacer por ellos. Parte de mantener esta sanidad divina implica mantenernos conectados con Dios, cultivar una relación íntima con Él a través de la oración, leer su palabra y estar en constante comunicación con Él. También necesitamos rodearnos de una comunidad de fe que nos apoye, que nos recuerde la promesa de sanidad de Dios cuando estamos débiles. En este proceso, el perdón juega un papel crucial. No podemos aferrarnos al resentimiento y al mismo tiempo recibir sanidad completa. Practicar el perdón es una parte esencial del camino hacia la restauración. Y finalmente, nunca subestimes el poder de la gratitud. Agradecerle a Dios, incluso por los pequeños avances, nos ayuda a mantener la perspectiva correcta y a enfocarnos en lo que Él está haciendo, en lugar de en lo que todavía falta. Cada paso hacia la sanidad es una victoria, y cada victoria merece ser celebrada. Dios te está llamando a confiar en sus promesas, a comenzar tu viaje de sanidad hoy mismo. Él está listo para restaurar cada área de tu vida que necesita su toque sanador. No importa cuánto tiempo haya pasado o cuán profundas sean tus heridas, su promesa sigue siendo firme. Sanaré tus heridas. Versículo 8, Isaías 54, versículo 10. Porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dice Jehová, el que tiene misericordia de ti. Vivimos en un mundo en constante cambio. Todo lo que nos rodea parece moverse, a veces de manera tan rápida y repentina que nos sentimos desorientados. Isaías lo ilustra de manera hermosa cuando dice, porque los montes se moverán y los collados temblarán. En la cosmovisión bíblica, los montes y los collados representaban estabilidad, algo que parecía firme e inamovible. Y aún así, la palabra de Dios nos recuerda que incluso esas grandes estructuras, que parecen ser lo más sólido en nuestro mundo, pueden moverse y tambalearse. Esto nos habla de cómo, en nuestras vidas, incluso aquello en lo que confiamos, las cosas que pensamos que siempre estarán ahí, pueden cambiar. Relaciones, trabajos, salud, todo puede verse sacudido en un instante. En nuestras vidas también experimentamos esos montes que se mueven. Tal vez has pasado por una pérdida inesperada, un cambio abrupto en tu vida que te dejó sin saber cómo seguir adelante. Puede ser que te encuentres en medio de una tormenta personal, donde todo lo que pensabas que era seguro de repente parece desmoronarse. Estas son las turbulencias de la vida, las crisis que nos sacuden y nos hacen dudar. Pero, incluso en medio de esos momentos de incertidumbre, la promesa de Dios permanece. Mientras todo lo que nos rodea se mueve, Dios nos dice que su misericordia no se apartará de nosotros. La constancia de la misericordia divina es una roca en la que podemos apoyarnos. A lo largo de la Biblia vemos cómo la misericordia de Dios es inmutable, no depende de las circunstancias ni de nuestro comportamiento. Es un amor que se mantiene firme, incluso cuando todo lo demás cambia. Mientras el mundo a nuestro alrededor puede ser volátil, la misericordia de Dios es eterna. Y esto nos da una paz profunda, porque sabemos que no importa lo que suceda, hay algo en lo que siempre podemos confiar: el amor constante de Dios. A menudo ponemos nuestra confianza en cosas que no son estables. Buscamos seguridad en lo que tenemos, en quienes nos rodean o en nuestras propias habilidades. Pero todo eso puede fallar. La única cosa que nunca falla es la misericordia de Dios. Cuando aprendemos a confiar en esta misericordia inmutable, nuestra vida cambia por completo. Ya no estamos a merced de las circunstancias. Aunque los montes se muevan y los collados tiemblen, nuestra confianza está en algo mucho más grande,
en un Dios que no cambia, que siempre es fiel. Dios también nos ofrece un pacto de paz. Este pacto no es como los acuerdos humanos, que pueden romperse o debilitarse con el tiempo. El pacto de paz de Dios es inquebrantable. Es una promesa firme de que, aunque todo lo demás a nuestro alrededor se agite, en Él podemos encontrar una paz que trasciende cualquier entendimiento. Esta paz no es la paz mundana que depende de la ausencia de problemas. No es un descanso superficial. Es una paz profunda que se mantiene incluso en medio de las circunstancias más difíciles. Es la paz de saber que Dios está en control, que su amor y misericordia nos cubren y que nada puede separarnos de Él. Esta paz se vuelve especialmente importante cuando enfrentamos desafíos. No significa que nuestros problemas desaparezcan de inmediato, pero sí significa que podemos enfrentarlos con una confianza diferente. Sabemos que, en medio del caos, Dios nos sostiene, que su pacto con nosotros no se rompe. Esta certeza nos da la capacidad de seguir adelante, de perseverar con una paz interior que solo Él puede darnos. La fidelidad de Dios es la razón por la que podemos confiar en sus promesas. Cuando Isaías dice Jehová, no es solo una frase. Es una declaración de la autoridad divina, una afirmación de que lo que Dios dice, lo cumple. A lo largo de la historia, hemos visto cómo Dios ha sido fiel a su pueblo. Desde Abraham hasta David, y a través de las generaciones, Dios ha mantenido su palabra. Hoy, esa misma fidelidad está disponible para nosotros. Podemos mirar hacia atrás, a los testimonios de aquellos que han confiado en Dios, y encontrar fuerza en la certeza de que Él no cambia. Sus promesas son seguras. La misericordia es uno de los atributos centrales de Dios. Cuando Isaías nos dice que Dios es el que tiene misericordia de ti, nos está recordando que la relación de Dios con su pueblo se basa en esa misericordia. No se trata de lo que nosotros hagamos o dejemos de hacer. Se trata de quién es Dios. Su amor por nosotros es incondicional. Él nos mira con compasión, con un corazón lleno de gracia, y está siempre dispuesto a perdonar, a restaurar, a darnos una nueva oportunidad. Cuando entendemos esto, nuestra vida espiritual se transforma. Ya no estamos luchando por ganarnos su favor, sino que vivimos en respuesta a su amor inmenso y constante. ¿Y cómo aplicamos esta promesa divina a nuestra vida diaria? Primero, debemos anclar nuestra vida en la inmutabilidad de Dios. Esto implica meditar en sus promesas, recordarlas a diario, especialmente cuando enfrentamos cambios o incertidumbre. Desarrollar una teología de la estabilidad personal significa reconocer que, aunque todo lo demás cambie, Dios sigue siendo el mismo. En tiempos de cambio, nuestras prácticas espirituales, como la oración y la meditación en la palabra, nos ayudan a cultivar una confianza profunda en Él. Además, ser agentes de estabilidad en nuestras relaciones y comunidades significa que podemos extender la paz y la misericordia de Dios a los demás. Al compartir nuestros testimonios, al estar ahí para los demás en sus tiempos de necesidad, estamos ayudando a construir un ambiente de seguridad y fe. A veces, es importante reevaluar nuestras fuentes de seguridad. ¿En qué hemos estado confiando que no es Dios? Tal vez hemos puesto nuestra esperanza en cosas que no pueden soportar el peso de nuestras expectativas. Identificar esos montes y collados en los que confiamos erróneamente es el primer paso. Luego, debemos dar pasos concretos para transferir nuestra confianza de lo temporal a lo eterno, para asegurarnos de que nuestra fe está firmemente enraizada en Dios, no en las circunstancias que nos rodean. Por último, no podemos olvidar la dimensión comunitaria de esta promesa. Isaías no solo habla a individuos, sino también a la Iglesia como cuerpo. En medio de un mundo que se tambalea, la Iglesia está llamada a ser un lugar de refugio, un espacio de paz. Como comunidad de fe, tenemos el privilegio y la responsabilidad de crear esos espacios de paz donde otros puedan encontrar descanso y consuelo en Dios. Cuando nos apoyamos unos a otros y recordamos las promesas de Dios juntos, reforzamos nuestra fe y ayudamos a otros a encontrar esa misma estabilidad en Él. Hoy, en un mundo lleno de cambios, puedes aferrarte a una verdad inmutable. La misericordia y el pacto de paz de Dios nunca fallarán. Aunque todo lo demás se mueva, Él permanece fiel. Versículo 9. Salmo 126, versículo 5. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. En la vida hay momentos en los que sentimos que nuestras lágrimas son tantas que nos ahogan.
Momentos en los que el sufrimiento parece interminable y cada paso que damos hacia adelante nos cuesta el doble. Pero el Salmo nos da una promesa que tiene el poder de cambiar nuestra perspectiva. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Esta metáfora agrícola habla directamente a nuestra alma, porque, aunque estemos atravesando un tiempo de dolor, Dios nos asegura que esas lágrimas no son en vano. Al igual que un agricultor siembra en el suelo esperando una cosecha futura, nuestras lágrimas también son como semillas plantadas que, en el tiempo de Dios, producirán un fruto abundante. Sembrar con lágrimas es un acto de fe. No es fácil seguir sembrando cuando el dolor es tan grande que apenas podemos mantenernos en pie. Pero esos momentos de dificultad son precisamente los tiempos en los que más necesitamos seguir plantando semillas de fe, perseverancia y esperanza. Cada lágrima derramada mientras mantenemos nuestra confianza en Dios es una semilla que, aunque no lo veamos en el momento, está preparando el terreno para una cosecha de bendición. El valor de continuar sembrando, a pesar del dolor, reside en que sabemos que nuestro Dios no olvida ninguna de nuestras lágrimas. Él las recoge, como lo menciona el Salmo, y en su debido tiempo las convertirá en gozo. Dios nos promete transformación. El sufrimiento nunca es en vano en las manos de Dios. Él tiene la capacidad de tomar lo que parece más doloroso y convertirlo en un crecimiento espiritual que nunca imaginamos. El tiempo de siembra, ese tiempo en el que las lágrimas caen, es solo una temporada. Y aunque a veces la siembra parece interminable, el tiempo de cosecha siempre llega. Dios es fiel, y su promesa es que lo que sembramos con dolor, lo recogeremos con gozo. Podemos ver ejemplos en la Biblia de personas como José, quien después de haber pasado por años de sufrimiento, vio cómo Dios usó todo ese dolor para llevar a cabo su plan y traer fruto abundante en su vida y en la vida de su familia. Una de las lecciones más importantes que aprendemos a través del sufrimiento es que el dolor es temporal. Aunque en el momento parezca que no va a terminar, la Biblia nos asegura que las pruebas tienen un tiempo determinado. Dios nos invita a tener paciencia en medio del dolor, porque Él sabe que la espera produce un fruto mucho mayor del que podríamos imaginar. Mantener la esperanza durante periodos prolongados de dificultad no es fácil, pero Dios nos llama a recordar que, aunque la siembra sea dolorosa, la cosecha vendrá. La paciencia es clave en este proceso, y es precisamente en esos tiempos de espera que Dios está obrando, incluso cuando no lo podemos ver. Cuando finalmente llega el tiempo de la cosecha, el gozo es indescriptible. No es una felicidad superficial, es un regocijo profundo que solo puede venir de haber atravesado el sufrimiento y haber visto cómo Dios ha sido fiel. Este tipo de gozo no se puede comparar con la felicidad que el mundo ofrece. Es un gozo que viene directamente del corazón de Dios, un gozo que nos sostiene y nos llena de paz. Aquellos que han pasado por momentos difíciles y han experimentado la fidelidad de Dios en la cosecha pueden testificar de la profundidad de este gozo. Es el tipo de alegría que transforma, que cambia la manera en que vemos la vida y nos da fuerzas para seguir adelante. A lo largo de todo este proceso, Dios no nos deja solos. Él está con nosotros en cada paso del camino, recogiendo nuestras lágrimas, sosteniéndonos cuando estamos a punto de caer. A veces, en medio del dolor, es difícil sentir su presencia, pero Él está ahí. La fe juega un papel crucial en estos momentos, porque es lo que nos permite reconocer la presencia de Dios, incluso cuando nuestras emociones nos dicen lo contrario. Él está con nosotros en cada lágrima, en cada oración silenciosa, en cada momento de desesperación. Y cuando la cosecha llegue, veremos claramente cómo Dios estuvo trabajando en todo momento. Pero, ¿cómo podemos seguir sembrando en tiempos de dolor? Primero, necesitamos aferrarnos a las promesas de Dios, meditar en su palabra, recordarnos a nosotros mismos una y otra vez que Dios es fiel. La práctica de la gratitud es una herramienta poderosa, incluso cuando las circunstancias parecen abrumadoras. Agradecer a Dios por lo que ya ha hecho y por lo que hará en el futuro nos ayuda a mantener la esperanza viva. Y no olvidemos la importancia de la comunidad de fe. Rodearnos de personas que nos apoyen, que oren por nosotros y nos recuerden la promesa de Dios es esencial durante los tiempos de siembra. También podemos sembrar de manera intencional, incluso cuando el dolor nos rodea. A veces, un acto de servicio hacia alguien que también está sufriendo puede ser una semilla poderosa. Otras veces,
El simple hecho de mantenernos fieles a nuestras disciplinas espirituales, como la oración y la lectura de la Biblia, es una forma de seguir plantando semillas de fe. Nos preparamos para la cosecha al desarrollar una mentalidad de expectativa positiva, sabiendo que Dios está obrando y que aunque no veamos los resultados de inmediato, la cosecha está en camino. Aprender a reconocer las señales de crecimiento espiritual en medio de las pruebas también nos ayuda a mantenernos firmes. El sufrimiento transformado no solo impacta a la persona que lo vive, también tiene un efecto en la comunidad que la rodea. Cuando una persona comparte su testimonio de cómo Dios la llevó de las lágrimas a la cosecha, eso inspira a otros a confiar en Dios en sus propias pruebas. La Iglesia juega un papel crucial en este proceso, apoyando a aquellos que están en tiempos de siembra, recordándoles que no están solos y que Dios está con ellos. Y, cuando una comunidad apoya a sus miembros en tiempos difíciles, la cosecha se extiende a todos. El sufrimiento de una persona puede llevar a un avivamiento en toda la comunidad, un recordatorio de que Dios está obrando incluso en medio del dolor colectivo. Hoy quiero animarte a seguir sembrando, aunque sea con lágrimas. Dios ve cada una de tus lágrimas, y Él está preparando una cosecha que te llenará de gozo. El sufrimiento es real, pero también lo es la promesa de Dios de que lo que siembras con dolor, lo recogerás con regocijo. Mantente firme, confía en su fidelidad, y espera con anticipación el día en que verás la abundancia de la cosecha que Dios ha preparado para ti. Versículo 10. Deuteronomio 30, versículo 3. Entonces Jehová tu Dios hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti, y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiere esparcido Jehová tu Dios. Cuando leemos Deuteronomio 30, vemos una promesa de Dios que es tan poderosa como reconfortante. Jehová tu Dios hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti. Estas palabras están llenas de esperanza, porque nos recuerdan que, sin importar cuán lejos hayamos llegado, cuán perdidos nos sintamos, Dios no solo está dispuesto, sino también comprometido a traernos de vuelta. La imagen de hacer volver a tus cautivos no es solo física, es espiritual. Todos en algún momento hemos estado en una especie de cautiverio, ya sea emocional, espiritual o incluso mental. Tal vez nos sentimos atrapados por nuestras circunstancias, por nuestras decisiones o por el peso de las dificultades que enfrentamos. Pero aquí está la promesa. Dios tiene el poder de liberarnos, de hacer que lo que está cautivo regrese, de restaurar lo que ha sido perdido. Esta idea de cautividad puede parecer antigua, relacionada con tiempos en los que los pueblos eran llevados prisioneros en guerras. Pero en realidad, esa cautividad es algo con lo que aún lidiamos en lo más profundo de nuestro ser. Puede que no estemos físicamente en una prisión, pero hay tantas cosas que nos aprisionan internamente. Y lo que Dios nos dice en este versículo es que Él quiere liberarnos. No importa qué tan atrapado te sientas, ya sea por el pecado, por la ansiedad, por el miedo o por cualquier otra cosa, Dios puede y quiere hacerte libre. Y no es solo una liberación temporal, es una libertad completa. La misericordia de Dios es el fundamento de esa restauración. Es impresionante pensar que la restauración no depende de lo que merezcamos. No es que tengamos que ganarnos el favor de Dios para que Él nos libere. Su misericordia es tan grande que, aun cuando no lo merecemos, Él nos mira con compasión y amor. ¿Cuántas veces hemos fallado y hemos sentido que no hay vuelta atrás? Sin embargo, la misericordia de Dios nos alcanza, supera nuestros errores y nos da una nueva oportunidad. La misericordia no solo es el primer paso hacia la restauración, es lo que sostiene todo el proceso, porque sabemos que no es por lo que hemos hecho, sino por su amor incondicional. Ser recogido por Dios, como dice este versículo, va más allá de ser simplemente reunido físicamente. Se trata de ser restaurado completamente. Hay áreas en nuestra vida que a menudo se sienten fragmentadas, rotas, tal vez relaciones, sueños o incluso nuestra identidad. Pero Dios promete recoger todas esas piezas y restaurar lo que se ha roto. Él no deja nada sin atender. No hay ninguna parte de nosotros, por pequeña o dañada que parezca, que Dios no quiera restaurar. Su promesa es que seremos completos en Él, que todas las partes dispersas de nuestra vida serán reunidas y puestas en su lugar por su gracia y amor. Y lo hermoso de esta promesa es que no está limitada a un grupo específico de personas o a una ubicación geográfica. Dios dice que puede recogernos
de entre todos los pueblos a donde te hubiere esparcido. Esto nos muestra que no importa cuán lejos estemos, cuán apartados nos sintamos, o incluso cuán desconectados estemos de Dios, Él puede alcanzarnos donde sea que estemos. Su amor no tiene barreras. No hay lugar donde su gracia no pueda llegar. No hay situación demasiado difícil para que su amor nos encuentre. Hay testimonios poderosos de personas que, en los lugares más oscuros de su vida, encontraron a Dios, o más bien, fueron encontrados por Dios. Él siempre está buscándonos, siempre está listo para traernos de vuelta a casa. Lo que también es crucial en esta promesa es entender que es Dios quien toma la iniciativa. Él es quien hace el primer movimiento para restaurarnos. No es que tengamos que encontrar la manera de volver a Él por nuestras propias fuerzas. Él es quien va hacia nosotros, quien nos busca, quien extiende su mano. Pero, por supuesto, nuestra respuesta también es importante. Dios nos da la libertad de elegir, y nuestra responsabilidad es abrirnos a esa restauración, dejar que su misericordia obre en nosotros. No se trata de hacer todo perfecto, sino de estar dispuestos a recibir lo que Dios ya está haciendo. Es un balance entre la acción divina y nuestra apertura para recibir su gracia. Ahora bien, ¿cómo podemos aplicar esta promesa a nuestra vida diaria? Primero, necesitamos identificar esas áreas de nuestra vida que están en cautividad. Puede ser una lucha interna, un hábito, una relación rota o cualquier cosa que nos esté impidiendo vivir en libertad. Reconocerlo es el primer paso. Luego, es importante cultivar una actitud receptiva hacia la misericordia de Dios. Debemos recordar que no necesitamos ser perfectos para ser restaurados, solo necesitamos estar dispuestos. Y para facilitar este proceso, hay prácticas espirituales que nos ayudan: la oración, la meditación en su palabra y estar en comunidad con otros creyentes que también buscan la restauración en sus vidas. Además, cuando hemos experimentado la misericordia y la restauración de Dios, estamos llamados a extenderla a otros. Somos agentes de su misericordia en este mundo. En nuestras relaciones podemos ser reflejos de esa misma gracia que hemos recibido. Y también podemos apoyar de manera práctica a aquellos que están en su propio proceso de restauración, ofreciéndoles nuestro tiempo, nuestras oraciones y nuestro amor. El proceso de restauración no es algo que termina de un día para otro, y una de nuestras responsabilidades es mantenernos firmes, evitando volver a las cadenas que una vez nos ataron. Crecer en nuestra relación con Dios es clave para mantener esa libertad que Él nos ha dado. Y no olvidemos que la restauración no solo nos afecta a nosotros individualmente, sino que también impacta a la comunidad. La restauración personal tiene un efecto en la comunidad de fe. Cuando una persona es restaurada, ese testimonio fortalece a otros. La Iglesia, en muchos sentidos, es un centro de restauración. Es el lugar donde aquellos que han sido liberados y aquellos que aún están en su proceso se reúnen para apoyarse mutuamente. Una iglesia que vive y respira la restauración de Dios es una iglesia que transforma vidas, no solo individualmente, sino colectivamente. Y eso es lo que Dios desea, que seamos parte de una comunidad que refleja su poder restaurador. Así que, si hoy te sientes en cautiverio, si sientes que hay áreas de tu vida que están fragmentadas, quiero recordarte que Dios tiene una promesa para ti. Él quiere recogerte, restaurarte y traerte de vuelta a la plenitud que solo se encuentra en su amor. No importa cuán lejos te sientas, no importa cuán rotas estén las piezas, su misericordia es más grande que cualquier obstáculo. Hoy, puedes empezar a caminar hacia esa restauración, sabiendo que Dios ya ha tomado la iniciativa. Él está aquí listo para recogerte y traerte de vuelta a su presencia. Versículo 11. Isaías 61, versículo 7. En lugar de vuestra vergüenza tendréis doble honra, y en lugar de confusión se gozarán en sus porciones, por lo cual en sus tierras poseerán doble honra, y tendrán perpetuo gozo. Dios nos da una promesa increíble en Isaías 61. Él dice que, en lugar de nuestra vergüenza, tendremos doble honra, y donde antes había confusión, ahora habrá gozo perpetuo. Estas palabras no son solo poesía, son una realidad que podemos experimentar cuando confiamos en Él. ¿Cuántas veces hemos sentido la carga de la vergüenza, la confusión que paraliza, que nos hace sentir que no hay salida? Pero lo maravilloso de esta promesa es que Dios puede transformar esas circunstancias, y no solo cambiar las cosas un poco, sino que nos da una honra doble, más allá de lo que jamás hubiéramos imaginado. Dios no hace las cosas a medias.
Él nos restaura de manera completa y abundante. El poder de Dios es tan grande que puede cambiar nuestras vidas por completo, y lo hace incluso a través de las situaciones más difíciles que atravesamos. A veces, miramos nuestras experiencias pasadas, los errores que cometimos, o las circunstancias que nos avergüenzan, y nos preguntamos si eso nos define para siempre. Pero no es así. Dios usa esas mismas experiencias para nuestro crecimiento, para llevarnos a una transformación interna y externa. Esa doble honra no solo es una compensación, sino una evidencia de cómo Él puede convertir lo que parecía una derrota en una victoria poderosa. La confusión también tiene un efecto devastador en nuestras vidas. Nos roba la claridad, nos impide avanzar, nos mantiene estancados en un estado de duda constante. Todos hemos pasado por momentos en los que no sabemos hacia dónde ir, qué decisión tomar, o cómo salir de una situación complicada. Sin embargo, Dios no solo nos promete claridad, nos promete gozo, y ese gozo no es cualquier alegría pasajera. Es un gozo que viene directamente de Él, independiente de las circunstancias. Es una paz interna, un gozo perpetuo que transforma nuestra vida desde adentro hacia afuera. Dios nos da esa promesa de un gozo duradero, algo que el mundo no puede ofrecer. No se trata de emociones momentáneas, sino de una alegría que viene al saber que Dios está obrando en todas las áreas de nuestra vida, incluso en aquellas que parecen perdidas. Es un gozo que permanece, porque viene de la convicción de que Dios está haciendo algo maravilloso, incluso cuando no lo podemos ver. Cuando Dios habla de restauración, no se limita solo a lo espiritual, sino también a lo material. La promesa de poseer la tierra con doble honra tiene un significado profundo. Habla de la bendición completa de Dios en todas las áreas de nuestra vida. Cuando pensamos en restauración, podemos imaginar simplemente volver a lo que teníamos antes, pero Dios va más allá. Él nos da más, nos eleva a nuevas alturas. Su plan es darnos una vida plena, llena de propósito, una vida donde lo que alguna vez fue una pérdida se convierte en ganancia. El carácter redentor de Dios es impresionante. Él no solo es generoso, es abundante en su restauración. Lo que perdemos, Él lo recupera y lo multiplica, y eso nos muestra su corazón paternal, su deseo profundo de vernos restaurados, completos. Él no quiere que vivamos en la vergüenza, no quiere que vivamos con confusión. Quiere que caminemos en la plenitud de su plan, y en cada paso del proceso, Él está a nuestro lado, guiándonos y dándonos fuerzas. Es importante recordar que, aunque pasemos por tiempos difíciles, Dios está trabajando para llevarnos de la pérdida a la ganancia doble. Esa es la esencia de la restitución divina. No es solo volver a lo que teníamos antes, sino recibir algo aún mejor, algo más grande. Conozco historias de personas que han experimentado esto de manera tangible, donde lo que parecía una pérdida irreparable se convirtió en una bendición multiplicada. Testimonios de personas que lo han perdido todo, pero que vieron cómo Dios restauró no solo lo perdido, sino que les dio aún más de lo que podían imaginar. Pero, ¿cómo aplicamos esta promesa a nuestra vida diaria? Primero, necesitamos dar pasos prácticos hacia la restauración. A veces, esto significa cambiar nuestra mentalidad, elegir creer en las promesas de Dios, incluso cuando nuestras circunstancias no lo reflejan. Mantener la esperanza no es fácil, pero es crucial. Y una forma de hacerlo es practicar la gratitud diaria, enfocarnos en lo que Dios ya está haciendo en nuestras vidas, por pequeño que parezca. La gratitud cambia nuestra perspectiva, nos ayuda a ver las bendiciones que ya están a nuestro alrededor y nos prepara para recibir más. Otro paso importante es rodearnos de una comunidad de fe que nos apoye. No estamos destinados a caminar solos. Dios usa a otras personas para recordarnos sus promesas, para animarnos cuando nuestra fe flaquea. Y también, parte de este proceso de restauración es perdonar. Perdonar no solo a los demás, sino también a nosotros mismos. El perdón es liberador y nos abre el camino para recibir la sanidad y la restauración que Dios tiene para nosotros. A medida que caminamos hacia la restauración, debemos visualizar la promesa de Dios en nuestras vidas. Imaginarnos caminando en la doble honra, en el gozo perpetuo. Esa visualización no solo nos inspira, sino que también alinea nuestra mente y corazón con lo que Dios quiere hacer. Nos prepara para recibir lo que Él ya ha prometido y nos motiva a seguir adelante, confiando en que su palabra es fiel y verdadera. Dios ya ha prometido restaurarte.
Él ha prometido cambiar tu vergüenza en honra, tu confusión en gozo. Su plan para ti es mucho más grande de lo que puedes imaginar, y Él está listo para llevarte de la pérdida a la ganancia, del dolor a la sanidad, de la vergüenza a la gloria. ¿Estás listo para recibirlo? Hemos recorrido juntos un camino lleno de promesas divinas y verdades que nos recuerdan la fidelidad inquebrantable de Dios. Isaías no es solo un versículo, es un ancla para nuestras vidas. Dios nos asegura su presencia constante, su fuerza renovadora, su ayuda perpetua y su sustento justo. En cada etapa de nuestra vida, en cada dificultad y momento de incertidumbre, podemos descansar en esta promesa. No estamos solos. Él está con nosotros, dándonos fuerzas, sosteniéndonos, guiándonos por caminos de justicia y verdad. Así que, cuando el miedo intente invadir tu corazón o el desánimo trate de derrumbarte, recuerda quién está a tu lado. Dios mismo te acompaña, te sostiene con su mano poderosa y te llama a vivir sin temor, confiando plenamente en su poder y amor. Esa es la invitación para cada uno de nosotros. Vivir confiados en el abrazo inquebrantable de nuestro Creador, sabiendo que, pase lo que pase, su mano nunca nos soltará. Espero que estas palabras hayan tocado tu corazón y que te lleves esta verdad contigo. Recuerda que cada día es una oportunidad para caminar de la mano de Dios, confiando en sus promesas. Nos veremos en otro video, donde seguiremos explorando el amor y la misericordia de Dios. Que Dios te bendiga y hasta la próxima.